el ayuntamiento considera que no es viable hacer el carril bici por las grandes vías. Pero no es viable, yo creo que es algo que está tan presente, es una necesidad, una demanda, un deseo tan presente en la sociedad valenciana, que yo creo que negarse no tiene ningún sentido por parte del ayuntamiento. Se puede hacer perfectamente y eso pues reduciría los niveles de contaminación y además es algo deseado, ¿no? Y necesario. Entonces el empeñarse en que no se haga y poner dificultades, yo creo que al contrario, lo que hay que hacer es dar facilidades en la Gran Vía y en otras muchas partes de la ciudad, porque el carril bici realmente está muy incompleto y no está en muy buenas condiciones y crea inseguridad también a los peatones. Y como yo creo que también hay una amplia coincidencia de que tiene que ganarle espacio a la calzada. E intentar además pues entre todos reducir el transporte privado, que es contaminante, y potenciar más el transporte público. Claro, si no hay un buen transporte público y no hay un adecuado carril bici, pues la gente querrá seguir sacando los coches. Todo eso se tiene que plantear con un buen plan de movilidad serio y que además se aplique. Los ayuntamientos que el día 1 de enero del 2012 no tengan un plan de movilidad urbana sostenible, ¿dejarán de percibir cualquier tipo de subvención y ayuda al transporte público? Artículo 106 creo que es. Y este ayuntamiento ha perdido subvenciones de 300.000 euros de la AVEN por no hacer un plan de movilidad. Nos queda un año prácticamente. Sí, como no se pongan las pilas. Luego dirán que las pilas energéticas, porque no les da subvenciones, cuando